En esta segunda entrega sobre los derechos de los indígenas durante la monarquía hispánica, nos adentraremos en uno de los capítulos más singulares y controvertidos del pasado. No solo exploraremos las leyes nuevas de 1542 y la recopilación de leyes de Indias de 1680, también reviviremos un acontecimiento sin precedentes, la controversia de Valladolid, convocada por orden del emperador Carlos V para debatir algo impensable en su tiempo, la legitimidad misma de la conquista de América. Durante mucho tiempo, la figura de Fray Bartolomé de las Casas ha sido retratada como el gran defensor de los pueblos originarios y el artífice de las leyes nuevas. Sin embargo, esta visión, repetida una y otra vez, está a punto de ser cuestionada. Gracias a documentos inéditos hallados en la Real Biblioteca del Escorial, revelaremos evidencias que arrojan una luz completamente distinta sobre las verdaderas motivaciones que pudieron impulsar aquella histórica junta y las reformas que le siguieron. Porque la historia no es un relato fijo, sino un rompecabezas en constante transformación, y hoy, algunas de sus piezas van a cambiar de lugar. La magnitud de la obra realizada por los españoles en América y en el mundo resulta asombrosa. Que un país con recursos demográficos limitados haya estado presente en más del 60% del planeta durante tanto tiempo es algo extraordinario. Este logro sigue siendo insoportable para quienes hubieran querido protagonizar la mayor epopeya de la historia de la humanidad. Sin embargo, fue la España católica y evangelizadora la que lo consiguió, y frente a ello, la cosmovisión protestante, antagónica en lo espiritual y lo cultural, ha hecho todo lo posible por manipular y destruir esa historia. España se replicó a sí misma en América y Asia, pero lo hizo asimilando las identidades propias de cada región. Este fenómeno dio lugar al concepto político y social de un imperio integrador, donde tan español era el de Madrid, Barcelona o Sevilla como el de Lima, México, Manila o Guinea. El mestizaje biológico y cultural, característico del mundo hispano, es una realidad que la Europa de la pureza racial no ha perdonado, y que hoy se instrumentaliza como arma de fragmentación, promoviendo nacionalismos e indigenismos. Sin embargo, el mestizaje enriquece porque combina y entrelaza culturas, saberes, costumbres, lenguas, cosmovisiones y formas de vida distintas, generando algo nuevo, diverso y más complejo. No se trata solo de una mezcla biológica, sino, sobre todo, de un proceso cultural y social que da lugar a nuevas identidades, expresiones artísticas, formas de organización y maneras de interpretar el mundo. El mestizaje implica la posibilidad de construir sociedades más abiertas a la convivencia, y este hecho se refleja claramente en el desarrollo del derecho hispánico. Este es fruto de la fusión entre el derecho positivo romano y el derecho consuetudinario, inspirado tanto en las leyes de Indias como en las tradiciones del norte ibérico y del mundo incaico, constituyendo una de las primeras contribuciones del pensamiento aborigen a la cultura occidental. A ello se suma el iusnaturalismo desarrollado por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, con la creación del derecho de gentes, doctrina que sería fundamental para la redacción de documentos clave como la Declaración de Derechos de las Revoluciones Inglesas de 1689, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa en 1789. Así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. La obra monumental que supuso la construcción del imperio más grande jamás conocido no estuvo exenta de conflictos y abusos, como es natural en toda empresa humana de tal magnitud, pero precisamente esos hechos contribuyeron al desarrollo de las bases del derecho internacional moderno. Se declaró que los indígenas podían recibir las órdenes sagradas y debían ser tratados del mismo modo que los demás vasallos de los dilatados dominios de la corona española en Europa, con quienes debían ser iguales en todos los aspectos. Sin embargo, la compleja realidad indígena hizo necesario otorgarles una protección especial mediante un nuevo estatus político y social, que los incluyera dentro de la categoría de vasallos, con la obligación de tributar a la corona. Esta exigencia debía aplicarse en pueblos que desconocían la economía monetaria y que, en su mayoría, rechazaban el concepto europeo del trabajo, dedicándose principalmente a una economía de subsistencia. En la corona española, a diferencia del colonialismo protestante, el impuesto del 20% que se recaudaba se destinaba a la administración y al desarrollo de las ciudades construidas por españoles e indígenas. Estas urbes llegaron incluso a superar, en algunos casos, a las ciudades europeas de la época, gracias a un notable despliegue urbanístico que incluía ciudades y villas, pueblos de indios, misiones, así como otros núcleos como fuertes y reales de minas, que posteriormente darían origen a poblaciones permanentes.
Solo entre 1492 y 1541 se contabilizan nada menos que 117 fundaciones en la Nueva España. Y en el Perú, en un lapso de apenas 10 años, de 1532 a 1542, se establecieron 25 nuevas ciudades, si se incluyen las de las regiones ecuatoriales y las primeras fundaciones en territorio chileno. El fenómeno urbano iberoamericano ha sido calificado unánimemente como una empresa sorprendente, a la que se suma la creación de 30 universidades establecidas por España desde México hasta Argentina. En el ámbito educativo destaca la fundación, el 6 de enero de 1536, del Colegio Imperial de Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco por parte de los franciscanos. Se trató de la primera institución de educación superior en América, concebida como preparatoria universitaria y destinada no a los hijos de españoles, sino a los indígenas. En 1574, los primeros jesuitas llegados a México fundaron el Colegio de Puebla y el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. En 1579 construyeron el Colegio de Oaxaca, en 1583, el Colegio de San Ildefonso, en 1596, el Colegio de Guadiana, el de San Luis de Potosí en 1623, y el de Querétaro en 1625. Como afirmó el historiador Clarence H. Arin, al comienzo había más escuelas para indios que para hijos de españoles. Y es que todo el continente se llenó de colegios mayores de excelencia. Una prueba de que América nunca fue considerada por España como un simple botín es la decisión de sembrar Hispanoamérica de hospitales, y una vez concluida la conquista, establecer una política de protección social que abarcara a todas las etnias y clases sociales. Se implementaron sistemas de salud gratuitos y universales, se construyeron palacios, centros de gobierno conectados por una extensa red de caminos reales, así como innumerables puentes, puertos y canales. Las normas y leyes que regularon la vida en las ciudades hispanoamericanas fueron el resultado de un verdadero proceso de expansión e integración entre españoles e indígenas, reflejado en una dinámica territorial constante sobre la cual se fueron delineando progresivamente los confines del imperio. Algunos autores han intentado desvirtuar la ingente obra normativa hispana en América durante 3 siglos, sin duda meritoria y la más avanzada de su tiempo, argumentando que tuvo escasa o nula aplicación. En definitiva, se pretende menospreciar una vasta, eficiente y estructurada compilación legislativa, fruto del trabajo de generaciones de destacados juristas y teólogos empeñados en la ordenación justa de la sociedad, basándose en la afirmación gratuita e infundada de que las leyes de Indias, aunque loables en su formulación, no fueron aplicadas de forma efectiva. Un ejemplo de esta visión lo encontramos en Félix Luna, quien en su obra Argentina se hizo así, 1993, introduce la falacia de raíz negrolegendaria de la cátese pero no se cumpla, según la cual existía un incumplimiento sistemático de las leyes en Hispanoamérica. En su texto, lo expresa de la siguiente manera. La corona española trataba de que todo estuviera un poco mezclado para poder tener el control de todo. Cuando el virrey o el gobernador recibían una cédula real, emanada del mismo monarca instalado en Madrid, la leía y se daba cuenta de que era un disparate, solemnemente convocaba a los funcionarios, al cabildo, a la audiencia, al obispo, etc., y decía, se acata pero no se cumple. Es decir, no desconocemos la autoridad del que dice esto, pero no lo aplico y lo archivo en un cajón. Esto se hizo muchas veces. Con esta explicación, Luna no solo demuestra un desconocimiento absoluto del derecho castellano, sino que además deja al descubierto sus aviesas intenciones, ya que la expresión original es, en realidad, obedézcase, pero no se cumpla, una fórmula administrativa del derecho castellano medieval cuyo propósito era comunicar al rey, o al emisor de una real cédula o provisión real, que dicha disposición resultaba injusta o contraria al derecho. En tales casos, la ley facultaba al receptor para acogerse a esta fórmula, obedecer, como muestra de respeto a la autoridad real, pero no cumplir la orden de inmediato. Lo que realmente se hacía era solicitar la suspensión de su aplicación y pedir su revisión por parte del monarca. Una vez revisada la disposición, el rey resolvía de forma definitiva, y entonces la norma se aplicaba según lo determinado. Por tanto, quien utilizaba esta fórmula no estaba rechazando la autoridad real, sino advirtiendo que la ley podía contener errores o ser injusta, y pedía su reconsideración. Es decir, una vía procedimental destinada a corregir posibles errores o injusticias, una herramienta jurídica para hacer las leyes más flexibles y, en consecuencia, más justas. Existen numerosos ejemplos que demuestran la aplicación efectiva de las leyes de Indias, así como la voluntad de los servidores del rey por hacerlas cumplir,
y el correspondiente castigo en los casos en que no se respetaban las disposiciones reales vigentes o cuando los individuos se oponían abiertamente a su acatamiento. Muchos de los protagonistas más destacados del descubrimiento y la conquista de América fueron sometidos a juicio por sus actos, y con frecuencia, castigados. Entre ellos se encuentran figuras como el propio Cristóbal Colón, los conquistadores Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Nuño de Guzmán, el teniente de gobernador de Cuba Diego Velázquez, o incluso el virrey de Nueva Granada. Lewis Hank, eminente historiador norteamericano y presidente de la Academia de Historia de los Estados Unidos, quien vivió 5 años en Sevilla investigando en el Archivo de Indias, afirmó: «La vida oficial en las Indias se ajustó a reglas férreas y pobre de la persona descuidada que las desobedecía todas». El derecho castellano, y especialmente el ordenamiento jurídico de Indias, se caracterizó por ser un sistema hiperlegalista e hiperformalista, bajo la premisa de que todo acto realizado en nombre del rey debía quedar debidamente documentado y certificado. Tal era la importancia de este principio, que en las expediciones a América tan importantes e inexcusables como los frailes y la pólvora, eran los escribanos que darían fe de todo lo acontecido y sometían a control los actos de los exploradores y conquistadores. La Escuela de Salamanca, siguiendo las reflexiones intelectuales de Francisco de Vitoria durante su cátedra entre 1526 y 1546, dio respuesta a los nuevos desafíos planteados por el emperador Carlos V respecto al descubrimiento americano. Desarrollaron un vasto cuerpo teórico que se materializó en las leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, conocidas simplemente como las Leyes Nuevas, promulgadas por Carlos I y V en 1542 y ampliadas en Valladolid en 1543. El continente americano mostraba una complejidad inaudita, al albergar pueblos y culturas muy diversas, como reconocen el padre Acosta y otros autores, quienes, refiriéndose únicamente al Reino del Perú, afirman que hay en él más de 700 lenguas diferentes, y que apenas se habita valle o collado algo ancho que no haya introducido la suya. De hecho, todos los exploradores del continente resaltan que, a pesar de la abundante y rica población indígena existente, esta, con excepción de algunas comunidades en Perú, Nueva Granada y Mesoamérica, estaba dispersa a lo largo del territorio, distribuida en los filos y las faldas de las montañas, en los valles y vegas de los ríos, y en las costas de los océanos. Eran tribus que, en un principio, no podían comunicarse ni siquiera con sus vecinos debido a las diferencias lingüísticas y culturales, existiendo casos de desconocimiento mutuo entre pueblos cercanos. Por estas razones, en junio y julio de 1550, el emperador Carlos V dispuso que donde fuere posible se pongan escuelas de lengua castellana, para que ésta se utilizara como lengua franca. La gramática del castellano había sido creada por Antonio de Nebrija en 1492, siendo la primera gramática europea que además sirvió de modelo para otras lenguas, como el náhuatl, cuya primera versión fue escrita en 1531 y completada por Fray Andrés de Olmos en 1547. Le siguieron las gramáticas de las lenguas purépecha y quechua, publicadas en 1559 y 1556 respectivamente, y la del aymara en 1603. Estos hechos constituyen un hito en la historia de los pueblos indígenas americanos, pues la conservación de una lengua es fundamental para la cultura de un pueblo. Una lengua no es solo un medio de comunicación, es el vehículo de su historia, su identidad, su cosmovisión y su memoria colectiva. Pero no solo las gramáticas de lenguas indígenas representaron un tesoro incalculable para las culturas prehispánicas. En el periodo que nos ocupa, los naturales de Mesoamérica contaban con los tlacuilos, escribas pintores encargados de la creación de códices, que eran libros o documentos escritos a través de imágenes y símbolos, una escritura reservada solo para expertos. Por eso, los indígenas recibieron con asombro la escritura alfabética. Como narra Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas, al principio consideraban que los mapas, las brújulas y la escritura en alfabeto eran magia, como si quienes las poseían pudieran leer y adivinar las mentes. Cuando llegaron los frailes, evangelizaron utilizando catecismos pictográficos que incorporaban formas de representación locales y confeccionaron códices que recogieron las costumbres de muchos pueblos. Cuando los niños aprendieron las letras, se entusiasmaron con la practicidad del alfabeto, una increíble transferencia tecnológica de enorme importancia para las sociedades indígenas. En 1539, la primera prensa arribó a México de la mano del impresor Juan Kronberger. Y como es lógico, la escritura sirvió para la administración de justicia, en la que los indígenas se convirtieron en grandes litigantes. La Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza,
influyó profundamente en el emperador Carlos V, como se refleja en las leyes que establecen. Mandamos que no se pueda hacer ni se haga guerra a los indios de ninguna provincia por recibir la santa fe católica o nos den obediencia ni para ningún otro efecto. Anteriormente, la experiencia peninsular había consistido en forzar la conversión a la fe a judíos y musulmanes, o de lo contrario ordenar su expulsión. Sin embargo, Francisco de Vitoria argumenta que esto generó problemas sociales, ya que fue la propia sociedad cristiana la que rechazaba a los falsos conversos y exigía su expulsión. Si alguien se convertía de forma ficticia o fingida, era sacrilegio, y si se convertían para luego abandonar la fe católica, constituía apostasía. Desde el punto de vista canónico, ambas eran faltas gravísimas. Por ello, Vitoria concluye que no se puede convertir a nadie por la fuerza, principio que se reflejará en las leyes bajo el concepto de guerra justa. Sin embargo, en el imaginario popular se ha instalado la idea de que se hacía un requerimiento a los indígenas en español, idioma que ellos no entendían, y que se les obligaba a convertirse bajo amenaza de muerte. Para fundamentar esta creencia se recurre al requerimiento de Palacios Rubios, que surgió como resultado de las profundas sesiones de debate y análisis sobre la guerra justa convocadas por el rey Fernando el Católico. Este nombró una comisión de juristas y teólogos, lo que dio origen a las leyes de Burgos de 1512, consideradas por la Universidad de Oxford en 1934 como el precedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este contexto, el requerimiento representaba la fase previa a una declaración de guerra que debía ser justa. El requerimiento consistía en un acto jurídico formal de advertencia o aviso previo a la guerra, es decir, un ultimátum, que se introdujo en el derecho de Indias a partir de 1512. El requerimiento era un requisito previo e indispensable para que la declaración de guerra fuera legítima. Palacios Rubios, en su elaboración del requerimiento, como experto jurista y conocedor del derecho canónico, sabía que debía incluir en el texto las alusiones necesarias a la legitimidad del derecho pontificio, ya que era competencia de la Iglesia la conquista de tierras de paganos, facultad que los papas habían delegado en los reyes de Castilla conforme a las bulas papales. Posteriormente, en la Escuela de Salamanca se debatió con rigor sobre cuáles debían ser los motivos necesarios, los procedimientos para la declaración y las causas suficientes para proceder a una guerra justa. Dicho de otro modo, se definieron los casos en que la acción bélica era lícita y, además, justificada. Estas consideraciones no se habían formulado antes por ninguna otra potencia o pueblo, y fue entonces cuando los monarcas españoles articularon legalmente las acciones armadas para evitar actos de fuerza injustificados o arbitrarios. Así se refleja en la recopilación de las leyes de Indias de 1680, donde se dedica un título completo titulado de la guerra, específicamente la Ley 9 del título 4 del libro 3. En ella se prohibía la guerra de agresión, concepto sobre el cual se desarrolló en la Escuela de Salamanca una extraordinaria doctrina filosófica que diferenciaba las guerras de agresión, ilícitas, y en casos muy puntuales, justificadas, de las guerras defensivas, que siempre eran lícitas. Y dicha Ley 9 dispone: y si fueran agresores y rompieran la guerra con mano armada nuestros vasallos, poblaciones y tierras pacificadas, se les hagan antes requerimientos necesarios 1, 2 y 3 veces y las demás que convengan hasta atraerlos a la paz con que, si estas prevenciones no bastaren, sean castigados como justamente merecieren, y no más. Y ordenamos que si fuere necesario hacerles guerra abierta y formada, se no dé primero aviso al Consejo de Indias, con la causa y motivo que hubiere, para que, nos proveamos lo que más convenga al servicio de Dios nuestro Señor. El requerimiento, considerado aisladamente, ha sido objeto de groseras manipulaciones, especialmente por autores de la llamada leyenda negra, que sacan este documento fuera de contexto. Sin embargo, a la luz de las leyes dictadas por los reyes españoles sobre la guerra justa, no cabe duda de su finalidad e intención. Se trata de una institución jurídica perfectamente regulada, con la naturaleza legal de ultimátum, destinada a evitar precisamente los actos de guerra injustos y los abusos en el uso de las armas por intereses espurios o arbitrarios de grupos sin legitimidad, algo que los reyes españoles procuraban evitar. La finalidad del requerimiento era evitar la guerra y, como último recurso inexcusable, proceder a ella solo tras agotar todos los intentos necesarios. En ese sentido, las propias leyes otorgaban facultades a los negociadores para concertar acuerdos justificados, como se expresa en la Ley 8 del título 4 dada en Valladolid por el emperador Carlos V el 28 de septiembre de 1513. Si algunos indios anduvieren alzados, procuren reducir y atraer con suavidad y paz a nuestro servicio. Si fuere necesario otorgarles algunas libertades y franquezas de toda especie, y tributos se puede hacer. En las leyes nuevas de Indias,
Carlos V expresa la convivencia de España con los indígenas, respetando sus usos y costumbres, siempre y cuando no fueran prácticas aberrantes o contrarias a la sagrada religión. Frente al planteamiento bélico imperante en todo el mundo, se impuso y sustituyó una nueva actitud, la pacificación. Con las leyes nuevas de Indias, por primera vez en la historia, bajo ninguna causa se podía declarar la guerra a los indígenas, salvo que ellos fueran los agresores y ello pudiera probarse legalmente. Tras el descubrimiento, Castilla estableció una red de tribunales entre 1520 y 1560 que se extendió desde México hasta el Perú. La instalación de esta organización implicó un concepto jurídico diferente al existente en otras partes del mundo. En pocos años, la corona instituyó un sistema de tribunales que, inicialmente, funcionaron como contrapeso al poder de los gobernantes unipersonales nombrados por el monarca. Más adelante, su actividad se extendió rápidamente entre los indígenas para resolver sus conflictos. De esta manera, el indígena se incorporó al mundo del litigio dentro de un modelo de judicialización de las relaciones. Los pueblos pleitearon abundantemente en defensa de sus privilegios. Uno de estos privilegios fue no ser considerados incursos en delitos de fe. La Inquisición implantó algunos tribunales en América, pero los indígenas no estuvieron bajo la jurisdicción inquisitorial, ya que al ser neófitos en la fe se consideró que estaban en proceso de aprendizaje, por lo tanto, no podían incurrir en ese tipo de delitos. Por esta razón, no trataremos este tema en detalle, aunque mencionaremos brevemente algunos datos de los estudios realizados por la historiadora Mercedes Tembori. De los procesos realizados entre 1570 y 1700 en América, se contabilizan unos 2.800 casos, de los cuales aproximadamente 100 corresponden a Lima, unos 950 a México y 700 a Cartagena de Indias. De estos procesos, las condenas a muerte fueron 171, ejecutándose en persona a 59 individuos y en efigie a 102. La ejecución en efigie significaba que el reo había huido o fallecido, y en su ausencia se quemaba un retrato. En 130 años, la Inquisición realizó 59 ejecuciones en persona en Hispanoamérica. Durante décadas, los investigadores han intentado explicar por qué el emperador Carlos V detuvo la conquista de América y por qué fueron promulgadas las famosas leyes nuevas de 1542, ordenanzas que, entre otras cosas, buscaron reformar el gobierno del Nuevo Mundo y ampliar los derechos de los indígenas. Aunque la mayoría de los historiadores destaca la influencia del célebre fraile dominico Bartolomé de las Casas y su poderosa retórica indigenista, dos evidencias documentales inéditas, halladas en la Real Biblioteca del Escorial, clarifican una etapa poco conocida del proceso de reforma de las leyes de 1542. Ambos documentos, relacionados con la investigación o visita del Consejo de Indias en 1541-1542 y con el proceso de formulación de las leyes, son conocidos como causas de 1541 y la relación memorial sin fecha. Estos textos revelan las turbias acciones de agentes peruleros en la corte, quienes desde mediados de la década de 1530 tejían complejas redes matrimoniales con ministros del Consejo, mediante las cuales buscaban apoderarse del Consejo de Indias, la suprema institución de gobierno y justicia para las Indias. De este modo, los dos textos del Escorial demuestran que la tesis del protagonismo inicial de las casas debe ser moderada, ya que el posible impacto del dominico se produjo principalmente en el verano de 1542, es decir, más de un año después de la redacción de las urgentes causas. Las nuevas evidencias documentales ponen en luz las contingencias relacionadas con las guerras civiles en el Perú, la rivalidad entre los Pizarro y los Almagro, y la infiltración de ambos bandos mediante el soborno y acciones de mujeres influyentes en la corte. Estas mujeres actuaban como instrumentos de intercambios matrimoniales, sobornadoras y denunciantes de malos gobiernos. Bartolomé de las Casas se unió posteriormente a las críticas contra el Consejo de Indias, solo después de conocer estas denuncias de corrupción. Su propósito político era abolir el sistema de encomiendas, régimen que denunciaba como degradante para los indígenas, con la intención de dejar el control de la administración y evangelización indígena en manos de la Orden de los Dominicos. Sus ambiciones políticas eran evidentes y claras, pues en todo momento buscó alcanzar la cúspide del poder, logrando entrevistas con el cardenal Cisneros e incluso con el emperador Carlos V. Su propuesta para remediar los supuestos abusos generalizados de los encomenderos consistió en un plan de emigración de campesinos, que planteaba que el sistema eclesiástico, independiente de frailes y obispos, dirigiera la administración de los territorios agrícolas y se encargara de la protección y evangelización pacífica de los habitantes indígenas. Las Casas viajó a España acompañado por el dominico Rodrigo de Landrada y el franciscano Jacobo de Testera,
con el doble propósito de reforzar la misión evangélica en Indias y asegurar la victoria del partido antiencomendero. Llegó a Sevilla a finales de mayo de 1540, mientras el emperador se encontraba entre Brujas y Bruselas. En abril de ese mismo año, Testera habló con el emperador sobre los abusos cometidos contra los indígenas y la necesidad de reformas. El emperador arribó a Valladolid a mediados de enero de 1542, seguido de cerca por las Casas. El 4 de abril, durante la sesión de las Cortes, las Casas denunció formalmente la corrupción dentro del Real y Supremo Consejo de Indias. Aunque este consejo se había establecido formalmente en 1524, aún carecía de ordenanzas escritas, las cuales surgieron gracias a una importante investigación o visita imperial en 1542. Esta inspección y la reforma resultante del Consejo han recibido mucha menos atención que otra etapa clave, la Junta de Valladolid de 1542, donde sus integrantes, incluyendo a las Casas, debatieron sobre la encomienda y el gobierno de Indias en general. De los pocos estudios que abordan el tema, la mayoría atribuye a las Casas no solo el impulso de las leyes nuevas, sino también el de la visita. Sin embargo, la conexión entre el famoso dominico y la visita de 1542 sigue siendo un misterio. Ernst Schaffer, reconocido experto en la historia del Consejo, propuso que las investigaciones no se debieron únicamente a las quejas presentadas por las Casas, sino también a la guerra civil peruana y a una compleja red oculta de conexiones sociales entre las dinastías de conquistadores peruleros, los Pizarro y Almagro, y algunos ministros. Durante décadas, estos debates sobre el origen de la visita y la elaboración de las leyes han carecido de evidencia concreta. Las leyes han sido consideradas por muchos historiadores como un hito en la legislación indigenista gracias a las Casas, pero en realidad no eran tan nuevas, ya que decretos previos habían promulgado la mayor parte de su contenido. Lo que realmente amplió las leyes como novedad fueron dos aspectos principales. Primero, la divulgación e implementación de sus contenidos en todas las Indias con una intensidad mucho mayor que antes, y segundo, la creación de nuevas normas para el Consejo de Indias. A continuación, presentamos hechos documentales que nos ayudarán a comprender el espíritu de las leyes, lo que permite evaluar con mayor precisión la actuación de las Casas en el proceso, ya que la nueva evidencia documental encontrada en el Escorial no señala al dominico como el héroe responsable del espíritu de las leyes. Más bien, la corona se enteró de un intento deliberado llevado a cabo por algunos conquistadores para infiltrarse en el seno del gobierno imperial. Mediante intercambios matrimoniales en la década de 1530, los agentes de Almagro intentaron casar a dos hijas con consejeros reales. Por su parte, los abogados de Pizarro, al destacar algunas conexiones sociales entre los Almagro y la prima de un ministro, lograron que este funcionario se recusara, agravando aún más la crisis. Una acción clave fue la de la esposa de un ministro implicado en los juicios entre Pizarro y Almagro, quien a principios de 1541 reveló que los Pizarro buscaban sobornar a funcionarios reales mediante regalos a sus cónyuges. Fueron estos contextos turbios los que abrieron la puerta a las reformas plasmadas en las leyes. Los documentos escurialenses nos hablan, por tanto, de un intento de varios encomenderos por usurpar la voluntad de los ministros del Consejo, y con ello, la justicia y el gobierno imperial. Esta es la razón por la cual Carlos V reformó el régimen de encomiendas, prohibiendo su traspaso hereditario como medida para acabar con la corrupción. Los Pizarro y Almagro, hombres de estatus relativamente bajo, pero impulsados por sus conquistas y sueños de controlar el virreinato del Perú, veían en la corte real el vehículo para su ascenso social. Con los logros obtenidos en el campo de batalla, aspiraban a alcanzar la grandeza en España. Ya en 1535, los indianos elaboraban planes para influir en gran parte del Consejo de Indias, y con ello, adquirir las preeminencias que consideraban merecidas. Almagro intentó casar a don Diego de Almagro, su hijo con doña Elvira de Loaysa. De este modo, su hijo se emparentaría con la hija de un padre regidor y de una madre hidalga peninsular. En un documento fechado en junio de 1535, Almagro encargó a sus agentes la obtención de un mayorazgo en España para su hijo. Pero los almagristas debían también ganarse la amistad del Consejo de Indias. Para ello, Almagro instruyó a su agente, el capitán Juan de Espinosa, para que utilizara 40.000 ducados en sobornar a los ministros clave del Consejo de Indias. A principios de 1538, la infiltración de Almagro en el poder imperial era casi completa. Sin embargo, no fue el único conquistador que estableció vínculos en el Consejo. Documentos posteriores revelan que incluso antes de 1538, el ministro Suárez ya buscaba conexiones con los Pizarro. En 1538,
Todos estos lazos parecían ser un secreto conocido solo por un reducido círculo de ministros y peruleros. Pero este negocio no permanecería oculto por mucho tiempo al emperador, ni duraría la alianza entre Almagro y los Pizarro. Desde 1532 Almagro empezaba a sospechar que sus socios extremeños conspiraban para marginarlo. Esta desconfianza estalló finalmente en un enfrentamiento sangriento entre los bandos rivales. Almagro hizo arrestar a Hernando Pizarro, quien, liberado por su hermano Francisco, intentó retomar el control de Cuzco. Pizarro y Almagro se enfrentaron en las afueras de la ciudad en la batalla de Salinas. El extremeño triunfó, y su hermano Hernando ordenó la ejecución de Almagro en julio de 1538 tras un juicio altamente irregular. El 15 de diciembre de 1538, el obispo de Panamá envió su reporte al Consejo sobre los acontecimientos ocurridos. Durante 1539 y 1540, el Consejo recibió informes constantes no solo acerca de cientos de muertes en las batallas entre pizarristas y almagristas, sino también sobre fraudes en niveles inauditos. Se desató una batalla legalista entre las dos grandes facciones peruleras, especialmente en la primavera de 1541, que culminó con la visita del Consejo de Indias. Ya a principios de ese año, los múltiples juicios revelaron no solo fraudes y crímenes masivos cometidos por conquistadores contra indígenas y españoles, sino que también pusieron al descubierto los intereses secretos de 4 de los 5 ministros del Consejo. Estas recusaciones obligaron al emperador a nombrar magistrados del Consejo de Castilla para estos juicios, una institución más cercana a su confianza y oído. Pronto, algunos de estos nuevos ministros se enfrentarían directamente con el poder de los indianos, lo que provocó que varios solicitaran una visita formal del Consejo de Indias. Todo apunta a que fue a partir de esta investigación que comenzaron a formularse las leyes nuevas. Estas circunstancias nos llevan a los 2 documentos inéditos de la Real Biblioteca del Escorial. El primero, conocido como Causas, recopila una serie de denuncias alarmantes sobre un intento de soborno de Pizarro a Leguizamón a través de su esposa, doña Mencía de Esquivel. Este documento denuncia la necesidad de frenar los abusos de Pizarro en la corte, pero también señala que los encomenderos venían defraudando a la corona y deshonrando al emperador. Sin embargo, no menciona a las casas, ni sugiere que los rumores fueran obra exclusiva de un solo fraile, sino de múltiples actores variados. El segundo documento, conocido como Relación Memorial, es un reporte dirigido al emperador sin fecha ni autor especificados. Pero por referencias internas relacionadas con recusaciones de ministros, se estima que fue escrito después del 21 de enero de 1541 y antes del 16 de febrero de 1542. La hipótesis más plausible es que su autor fuera algún ministro, secretario o figura relevante de la corte. En el texto se afirma que la corrupción se había convertido en una voz común en esta corte. La Relación Memorial denunciaba la corrupción dentro del Consejo de Indias y hacía especial énfasis en la necesidad de hacer diligencia y procurar mandar inquirir y saber la verdad para cumplir con Dios, pues estos negocios turbios amenazaban el buen gobierno en el imperio. El documento presenta un listado de problemas y algunas soluciones, entre las que recomienda que el emperador rompa los vínculos entre Hernando Pizarro y sus 3 aliados, el presidente Loayza y los ministros Carvajal y Beltrán. Ambos documentos del Escorial sugieren con fuerza que la crisis que motivó la visita del Consejo de Indias fue, ante todo, una respuesta del emperador y de sus consejeros más cercanos al desmesurado poder que los Pizarro habían acumulado en la corte. Ya en documentos posteriores a 1546, se llega incluso a titular estos escritos como Causas por donde es necesaria visita de Consejo de Indias en tiempo de la gobernación del cardenal. La primera denuncia de Fray Bartolomé de las Casas contra los ministros del Consejo de Indias, fechada en abril de 1542, se produjo después de los 2 documentos escurialenses. Y aunque las críticas que el dominico dirigió al emperador coincidían con las acusaciones, no hizo ninguna referencia directa a ellas. Ese mismo año, las leyes nuevas de 1542 introdujeron severas restricciones a los encomenderos, provocando una rebelión abierta contra el poder real que encabezaría Gonzalo Pizarro. En 1544, los rebeldes asesinaron al virrey Blasco Núñez de Vela, enviado por el rey precisamente para hacer cumplir las nuevas leyes. Ante la gravedad del conflicto, el rey nombró un nuevo enviado con poderes extraordinarios, Pedro de la Gasca, quien en Jaquijahuana, en 1548, logró la decisiva victoria sobre Gonzalo Pizarro y Carvajal. Ambos fueron condenados a muerte y ejecutados por su desacato al orden real. Pero la rebelión no terminó allí. En 1553,
Francisco Hernández Girón se alzó también contra las disposiciones reales, siendo derrotado al año siguiente en Chuquinga, capturado, juzgado y finalmente ejecutado por Garrote Vil en 1554. Como puede observarse, el resultado de la insurrección contra las leyes nuevas y contra la voluntad legislativa del rey fue la ejecución de tres importantes figuras: Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal y Francisco Hernández Girón, todos ellos conquistadores con méritos reconocidos y larga experiencia en campañas militares, incluso en las guerras de Italia. La monarquía, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de reformar el sistema de encomiendas, terminar con la corrupción y afianzar la protección legal de los indígenas. Las disposiciones contenidas en las leyes de Indias y en la recopilación posterior lo expresan con total claridad. En ellas, los monarcas hispánicos insisten una y otra vez en la defensa de los pueblos indígenas y en la obligación de las autoridades virreinales de actuar con firmeza ante cualquier abuso. Es nuestra voluntad encargar a los virreyes, presidentes y audiencias el cuidado de mirar por ellos los indios, y dar las órdenes convenientes, para que sean amparados, favorecidos y sobrellevados. Por lo que deseamos que se remedien los daños que padecen, y vivan sin molestia ni vejación, quedando esto de una vez asentado, y teniendo muy presentes las leyes de esta recopilación, que les favorecen, amparan y defienden de cualquier agravio, y que las guarden y hagan guardar muy puntualmente, castigando con particular y rigurosa demostración a los transgresores. Y rogamos y encargamos a los prelados eclesiásticos que por su parte lo procuren como verdaderos padres espirituales de esta nueva cristiandad, y todos los conserven en sus privilegios y prerrogativas, y tengan en su protección. Esta política, sostenida con determinación por la corona, evidencia el giro trascendental que significaron las leyes nuevas. Ahora se trataba de una doctrina legal y moral que colocaba los derechos de los indígenas bajo la protección directa del rey y del orden cristiano. La resistencia de ciertos sectores españoles al cumplimiento estricto de las leyes de Indias no desmerece la grandeza ni la vocación de equidad que inspiraron aquellas normas. Esa tensión permanente entre la norma y su incumplimiento, entre la ley y el interés privado, no es exclusiva del periodo imperial español. Es, en realidad, un rasgo consustancial de la historia humana, la eterna pugna entre la voluntad de justicia encarnada en las leyes y los impulsos de ciertos sectores sociales. Pero lo que está por acontecer trasciende el marco de esta tensión ordinaria. Lo que viene a continuación será un episodio verdaderamente excepcional y único en la historia de Occidente. La controversia de Valladolid, un juicio moral y filosófico sin precedentes, en el que por primera vez en la historia de una potencia imperial, se debatió si era justo o no proseguir con la conquista. La controversia de Valladolid es el nombre habitual del célebre debate que tuvo lugar entre el 15 de agosto de 1550 y el 4 de mayo de 1551, en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. El emperador Carlos V ordenó la suspensión de todas las expediciones en América mediante una cédula real de 1550, hasta que se resolvieran las disputas legales entre los españoles en el Nuevo Mundo. Participante en estos debates fue Bartolomé de las Casas, ampliamente romantizado y promovido como el defensor y precursor de los derechos de los indígenas, y denunciante de las atrocidades cometidas por los españoles, que expone en su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, difundida a nivel global. En ella, el dominico se presenta como testigo presencial de dichos horrores. Sin embargo, Las Casas habla siempre en términos vagos e imprecisos, nunca indica con claridad cuándo, dónde ni quiénes cometieron tales actos. Tampoco se cuida de aclarar que, en caso de haber ocurrido, se tratarían de excepciones a la norma. Por el contrario, deja entrever que lo descrito por él era el modo habitual de conquista, y que las atrocidades relatadas fueron la conducta común de los españoles durante los 40 años a los que se refiere su relato. Entre sus muchas exageraciones destaca la afirmación de un exterminio de 20 millones de indígenas en América, una cifra de la que no se sabe cómo obtuvo, ni si tenía medios para saberlo. Además, presenta a los pueblos indígenas como una sociedad utópica, como si vivieran en un jardín del Edén, buenos e inocentes, masacrados por malvados conquistadores. Esta visión contrasta abiertamente con informes, crónicas y cartas de relación de otros españoles, así como con los estudios modernos en arqueología, antropología e historiografía, que han confirmado una realidad muy distinta. Los misioneros hallaron en el Nuevo Mundo la presencia de numerosos dioses de la muerte que habían dado origen a una cultura del terror, marcada por la tiranía de unos pueblos sobre otros, la opresión de los poderosos sobre los débiles, la guerra constante entre tribus, los sacrificios humanos masivos, la antropofagia, la esclavitud, la prostitución ritual y todo tipo de crueldades. Ese es el Edén americano que Las Casas omite, un infierno que era padecido por el 80% de la población,
sometida al dominio del 20% más poderoso. La razón por la cual el escrito de las casas alcanzará tan vasta repercusión reside en que el texto caerá en manos de Guillermo de Orange, príncipe de los Países Bajos y declarado enemigo del Imperio Español, quien lo convertirá en instrumento primordial dentro de la guerra cultural emprendida por los príncipes protestantes alemanes. En el breve lapso comprendido entre 1578 y 1598, la obra conocerá 5 traducciones, hecho absolutamente inusitado, primero al flamenco, luego al francés, alemán, inglés y, por último, al latín. Alcanzará un total de 62 ediciones en apenas 3 o 4 décadas, cifra extraordinaria para la época. Para establecer un contraste ilustrativo, la Biblioteca Nacional de España conserva registro de tan solo 30 ediciones del Quijote anteriores a 1830, a lo largo de 2 siglos. En cambio, la obra de Bartolomé de las Casas superará el medio centenar de ediciones en unas pocas décadas, erigiéndose en un auténtico bestseller del momento. La brevísima relación de la destrucción de las Indias se convertirá así en el texto fundacional de la llamada leyenda negra contra España, y será objeto de amplia difusión por parte de determinados sectores ideológicos del siglo XX, tales como el cristianismo de liberación y el indigenismo hispanoamericano. La promoción de la figura de Bartolomé de las Casas ha tenido una doble repercusión. Por un lado, ha contribuido al oscurecimiento de su oponente en los debates de Valladolid, Juan Ginés de Sepúlveda, quien ha sido retratado de forma simplista como el defensor de la idea según la cual los pueblos indígenas eran naturalmente inferiores, y por tanto, debían ser sometidos por la fuerza y evangelizados por el poder español. Por otro lado, dicha exaltación ha favorecido una visión reduccionista del verdadero alcance del debate, obviando una cuestión fundamental que se abordó en aquella histórica controversia: la validez moral de la guerra justa en el contexto de la empresa americana. Se ignora con frecuencia que Sepúlveda planteó el problema desde una perspectiva que desafiaba el dominio eclesiástico sobre las cuestiones morales. Y es que los desafíos jurídicos derivados del descubrimiento de América excedían por su complejidad y naturaleza insólita los marcos del derecho tradicional y positivo. Por ende, no podían ser tratados exclusivamente por juristas, ya que no se ajustaban a las categorías que estos manejaban. Era necesario, pues, abordar el problema desde los principios filosóficos extraídos de una concepción general del mundo y de la vida, principios que permitiesen una aplicación coherente al ámbito jurídico. Hasta entonces, la secularización de tales problemas no se había producido, lo cual explica que los encargados de tratarlos fueran los teólogos, en virtud del carácter universal que revestía la teología como saber en aquella época. Así, tanto los tratadistas españoles como los extranjeros que abordaron estas cuestiones eran, en su mayoría, teólogos o bien enfocaban sus razonamientos desde la teología. Sin embargo, Sepúlveda rompe con esta tradición precisamente en un contexto dominado por la orden de los dominicos en la Escuela de Salamanca, escuela a la que se incorporarían posteriormente los jesuitas. Humanista profundo y jurista iusnaturalista, Sepúlveda esgrime en su argumento central a favor de la guerra justa que la ley antigua es plenamente compatible con la ley natural y con la evangélica. Esta postura, que también recoge Francisco de Vitoria, sostiene que la guerra, como medio para alcanzar la paz, forma parte del pensamiento cristiano tradicional, por lo que no existe una incompatibilidad esencial entre guerra y religión. No obstante, advierte que esta compatibilidad no es suficiente por sí sola. La guerra debe, además, cumplir con los requisitos de la justicia. Tal carácter justo exige, ante todo, que el recurso a las armas sea el último remedio para alcanzar la paz, entendida esta como el valor social supremo. Sepúlveda enumera los supuestos que, a su juicio, configuran una guerra justa: repeler la violencia mediante la fuerza, apoyándose en el derecho natural de raíz aristotélica; recuperar lo que ha sido arrebatado injustamente, ya sean bienes propios o de aliados; castigar a los malhechores cuyos crímenes hayan quedado impunes en su estado de origen, o que sus propias autoridades se hayan negado a sancionar. Uno de los argumentos más citados y sacados fuera de contexto es el de la superioridad cultural. Sepúlveda sostiene que es causa justa someter por las armas, si por otro camino no es posible, a aquellos que por condición natural deben obedecer a otros y renuncian a su imperio. El mismo Sepúlveda se encargó de explicar lo que entendía por servidumbre: la torpeza de entendimiento y costumbres inhumanas y bárbaras cuyo fundamento se encuentra en el derecho natural, que puede reducirse a un solo principio: lo perfecto debe imperar sobre lo imperfecto. Por ello será siempre justo que tales gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que merced a sus virtudes y a la prudencia de sus leyes, se reduzcan a vida más humana y al culto de la virtud. Por su parte, Las Casas presenta un paraíso indígena poblado por seres inocentes e incapaces que deben ser pacificados sin recurrir a las armas,
contradiciendo así todos los informes que llegaban a la corona. Nada dice de los tambores que los incas elaboraban con los cuerpos y la piel de los capitanes del ejército contrario. Tampoco menciona a las tribus que habitaban la isla de la Puná, en el Golfo de Guayaquil, con sus templos construidos en lugares apartados, donde ofrecían sacrificios humanos, raptando a sus víctimas durante las incursiones que realizaban en tierra firme, principalmente en la región de Túmbez. Su dios principal era Tumbal, cuyos altares permanecían constantemente empapados de la sangre de prisioneros de guerra. Nada refiere sobre la zona andina de Colombia, donde habitaban los paeces, feroces guerreros antropófagos que, para conseguir carne, realizaban auténticas cacerías humanas y se aliaron con los yalcones para combatir a los españoles. Tampoco menciona la suerte de las mujeres en el mundo guaraní, que estaban a merced de los caciques, quienes se consideraban con derecho a poseerlas cuando les venía en gana, incluso las doncellas más distinguidas del pueblo, a quienes entregaban con frecuencia a sus huéspedes o clientes. O la tribu de los chiquitos, donde los padres vendían a sus propias hijas, los maridos a sus esposas y los hermanos a sus hermanas. Por su parte, entre los chanés, cuando un cacique deseaba casar a su hija con otro cacique, la encerraba en una casa hecha de esteras, de la cual no salía mientras acudían los indios de los pueblos vecinos para gozar de ella como de una mujer pública, estando obligada a admitir a todos, recibiendo a cada uno por separado. Todos ofrecían lo que llevaban como regalo, constituyendo así el ajuar para el futuro esposo, quien recogía íntegramente lo ofrecido. También los mexicas practicaban rituales en los que el sacrificio humano era inherente, rindiendo culto a un dios que exigía corazones humanos, mientras que los brazos y las piernas de las víctimas, hombres y mujeres, eran reservados para el consumo de militares y sacerdotes. Las Casas emplea la categoría jurídica de miserable como fundamento conceptual para justificar la intervención de los eclesiásticos en los asuntos indígenas, desplazando así la administración real de los encomenderos. Por ello, la teoría del indio miserable, tal como la expuso Las Casas, no llegó a ser aprobada, pues implicaba la pérdida absoluta de la jurisdicción real sobre los vasallos indígenas, entregándola a la Iglesia y conllevando la desaparición del cacicazgo y de la nobleza indígena. Asimismo, se estableció que en los pueblos no podían existir ídolos ni rituales idolátricos que permitieran sacrificios, ni que los indígenas consumieran carne humana. Mandamos que se defienda, notifique y amoneste a todos los naturales de las nuestras Indias, que no tengan ídolos donde sacrifiquen criaturas humanas ni coman carne humana ni hagan otras abominaciones contra nuestra santa fe católica. Y para ello se busquen todas las buenas maneras que para ello puedan ayudar y aprovechar y asimismo se les amoneste que no tengan los dichos ídolos ni mezquitas ni casas de ellos en ninguna manera. La llamada conquista de América continuó, y aunque las casas influyeran en la legislación de Indias, esta no alcanzó el impacto ni la relevancia que hoy se le atribuye. Más bien, los debates y la normativa relacionados con las Indias responden al conflicto entre la Iglesia y la corona, pues son inseparables no tanto de un régimen de separación de poderes como de una distribución diferenciada de funciones. La recopilación de leyes de los reinos de las Indias fue una compilación de la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular sus posesiones en América y las Filipinas. Fue realizada por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira y aprobada por Carlos II de España mediante una pragmática, firmada en Madrid, el 18 de mayo de 1680. El respaldo de la corona a la figura del indígena queda claramente reflejado en la recopilación, no solo con la creación de la figura del protector de indios, sino, sobre todo, gracias al trabajo del recopilador León Pinelo, quien entre 1635 y 1680 elaboró una compilación que sería ampliamente utilizada por los consejeros de Indias para conocer los antecedentes legales. La política para las Indias seguida por la corona fue la de seguir con la evangelización. En este marco se sitúa la Ordenanza de Nuevos Descubrimientos y Poblaciones del 13 de julio de 1573. Que en las capitulaciones se excuse la palabra conquista y usen las de pacificación y población. Se impone así la vía pacífica y el pacto, no solo en las relaciones individuales, sino también en las alianzas con los jefes indígenas. La intención es clara: establecer amistad y alianza con los naturales, valiéndose para ello del buen trato, el comercio y los regalos. En la Ley 12 de Felipe II, recopilada por Pinelo, se regula la función de los clérigos y religiosos doctrineros. Se les insiste en la enseñanza de la lengua castellana y en el conocimiento de las lenguas indígenas, advirtiendo que, de no cumplir, serán removidos. Asimismo, se exhorta a los prelados a evitar las vejaciones y a castigar a aquellos doctrineros que maltraten a los indios. Rogamos y encargamos a los prelados de las Indias que,
habiendo clérigos en sus distritos de quienes haya quejas por muertes o malos tratamientos que cometan y hagan a los indios, forcen a sus mujeres o hijas, o impongan robos en sus haciendas, porque estos son casos en gran ofensa de nuestro Señor y daño de los dichos indios. Los remedien y castiguen con el cuidado que conviene al servicio de Dios nuestro Señor y como se confía en su buen celo y religión. Un segundo aspecto fundamental dentro de la regulación de cuestiones clave sobre el trato a la población autóctona es la protección de los indígenas por parte de las instituciones unipersonales y colegiadas creadas para el territorio. En efecto, virreyes, presidentes de las audiencias y gobernadores están obligados a informar al Consejo sobre el trato dispensado a los indios y las sanciones impuestas a los culpables. Mandamos a nuestras justicias y oficiales que, en nuestro nombre, cobren los tributos de los indios y de cualesquier otras personas que los tuvieran encomendados, y a todos nuestros súbditos, naturales y habitantes en las Indias, que no les hagan mal ni daño en sus personas ni bienes, ni les tomen contra su voluntad cosa alguna, bajo pena de que cualquier persona que mate, hiera o injuriosamente ponga las manos sobre cualquier indio, o le arrebate su mujer, hija o criada, o cometa otra fuerza, o agravio, sea castigada conforme a las leyes de estos reinos de Castilla. Y encargamos y mandamos a nuestros virreyes, gobernadores y ministros que vivan con grandísimo desvelo, atención y cuidado en saber e inquirir de oficio, por vía de los protectores, religiosos y otras personas desapasionadas, si los encomenderos u otros vecinos, residentes o forasteros, los vejaren y molestaren. En esta línea, desde las disposiciones de Carlos V hasta las de Felipe III, tanto gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes, así como alguaciles, deben velar para que no se susciten pleitos entre indios, sino sobre cosas graves, con la brevedad posible y atender a la policía de los indios y guardar sus buenos usos, hagan usar bien los oficios y tengan la tierra abastecida. De esta manera, las audiencias deben salvaguardar la defensa del indígena según la disposición de Carlos V de 1542, ratificada por Felipe II en la Ordenanza de Audiencias de 1503. Una de las cosas más principales en que nuestras audiencias de las Indias han de servirnos es en tener muy especial cuidado del buen tratamiento de los indios y conservación de ellos. Mandamos que se informen siempre de los excesos y malos tratos que les son o fueren hechos por los gobernadores y personas particulares. En el apartado de leyes, cédulas y ordenanzas reales, 1635, y en las leyes, provisiones, cédulas y ordenanzas reales, 1680, se establece que se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su gobierno y las que se hicieren de nuevo. La política integradora hacia los indios encuentra un claro ejemplo en la disposición que, desde un primer momento, permite a los indígenas contraer matrimonio libremente entre ellos y con españoles. Asimismo, queda terminantemente prohibido a los padres entregar a sus hijas en esponsales sin que hayan alcanzado la edad correspondiente, y por supuesto, se prohíbe la venta de las hijas a quienes contraigan matrimonio con ellas. La bigamia entre los indios también será sancionada. Un último problema que exponemos se desprende del tráfico mercantil. Tanto la normativa recopilada en 1635 como la posterior de 1680 evidencian una defensa de la libertad del indígena basada en el respeto a sus actividades económicas, tal como se establece en la ley de Carlos V de julio de 1553, donde se insta a que se procure que los indios cultiven la tierra y la trabajen, o bien que a los indios se les deje criar ganado de todo género, además de que los indios tengan libertad en sus disposiciones. Ambas recopilaciones dejan abierta la posibilidad de que entre indios y españoles haya comercio libre y pleno, a contento de las partes. La política indiana, la obra más representativa y difundida de Solórzano, fue publicada en 1647, donde condensó no solo la experiencia vivida como oidor limeño, sino también la perspectiva adquirida en su labor como fiscal y ministro del Consejo de Indias. Esta obra fue reimpresa en 3 ocasiones durante el siglo XVIII y se convirtió en un auténtico libro de autoridad en el ámbito jurídico, gracias al prestigio de su autor y al carácter normativo que se le reconoció, comparable al logrado en el orden legislativo por la recopilación de 1680. En la política indiana es posible observar de manera constante la idea central que dominaba la jurisprudencia casuística. El derecho no se crea de forma meramente especulativa y, por ende, no resulta adecuado establecer soluciones rígidas para aplicar mecánicamente a todos los casos que surjan. La exposición de argumentaciones variadas, de opiniones contrapuestas y de múltiples fuentes jurídicas contribuía al conocimiento y a la reflexión del jurista o ministro encargado de resolver casos reales. Esta convicción, compartida por los juristas y asumida por Solórzano, radicaba en el fenómeno de la diversidad indiana.
No se podía crear un derecho ni establecer leyes de carácter general que fuesen aplicables de modo universal. La costumbre, como modo de creación jurídica, tiene un lugar destacado en el derecho indiano y es objeto de constante atención en la política indiana. Finalmente, un último periodo que se inicia en 1700 con la llegada al trono de los reyes de la Casa de Borbón produce cambios significativos en la concepción del gobierno de América. Estos serán tratados en un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.